Este país destacó siempre como una fuente de recursos energéticos, como el petróleo. Durante décadas, la economía venezolana se nutrió de los ingresos de este recurso y fue importante proveedor en tiempos de crisis como la Segunda Guerra Mundial. El momento cúspide de riqueza y prosperidad llegó durante los años 70, época en la que después de la guerra del Yom Kippur, los países árabes, que producían la mayor cantidad de petróleo consumido por Occidente, impusieron embargos a las naciones que apoyaron a Israel en esta guerra ya mencionada. Esto causó un gran desabastecimiento en Estados Unidos y Europa Occidental, lo que aumentó los precios del petróleo y generó una gran dependencia económica. En estas condiciones, Venezuela, que estaba ubicada cerca de Estados Unidos y era independiente de las líneas de transporte y abastecimiento de Oriente Medio, se convirtió en el principal proveedor del bloque occidental, aumentando enormemente su riqueza, su bienestar y la inversión extranjera en su territorio. Sin embargo, esto hizo al país muy dependiente de su principal recurso, y cuando la crisis se superó y el ideal de autonomía energética empezó a mover la economía occidental, Venezuela se hizo cada vez más irrelevante, sumado a una clase política corrupta e inversión irresponsable. Acabaron por provocar una crisis severa a principios de los años 90. En los años siguientes se percibió una falsa atmósfera de estabilidad debido al aumento de los precios del petróleo. De esta forma, el gasto público aumentó y se mantuvo la excesiva dependencia del petróleo como motor económico de la nación. Finalmente, al caer los precios, ya sin recursos para mantener su gran infraestructura y teniendo también graves problemas políticos, junto a actitudes hostiles hacia Estados Unidos y sus aliados, que desembocaron en bloqueos y sanciones, el país colapsó, sumiéndose en una crisis que destruyó la prosperidad y la riqueza de gran parte de la nación. Uruguay. Esta nación fue por mucho tiempo el país más rico de Iberoamérica, superando a Argentina y España en PIB per cápita. Pero su economía era dependiente de los recursos del sector primario y las exportaciones a socios comerciales europeos. Los principales productos de Uruguay eran de origen ganadero, especialmente vacuno. Leche y carne de gran calidad eran los recursos que se exportaban en gran proporción, así como productos agrícolas. Su economía empezó a decaer cuando la Comunidad Económica Europea y otros acuerdos pusieron a la agricultura y la ganadería europeas bajo medidas de protección, aumentando los precios de los productos uruguayos y haciendo que caigan los ingresos por su venta. Otros países como Estados Unidos mejoraron en este periodo su infraestructura ganadera, lo que ocasionó problemas sumados a la aparición de nuevos competidores como Nueva Zelanda. Finalmente, los principales socios económicos uruguayos dejaron de serlo y el país terminó por vender en los mercados de Argentina y Brasil. A pesar del debilitamiento de su economía, Uruguay se fue recuperando con el paso del tiempo, diversificó su producción y mejoró la calidad de vida, de modo que actualmente es un país próspero a pesar de sus tropiezos pasados. Rusia fue a principios del siglo XX una potencia emergente que terminó severamente golpeada por su derrota en la Primera Guerra Mundial y la posterior guerra civil a la que se enfrentó. En la época soviética logró varios repuntes, apoyada por una gran cantidad de infraestructura, población capacitada y recursos naturales, tanto que muchas ciudades como Moscú y San Petersburgo tuvieron niveles de vida nunca vistos antes. En este periodo la economía igualmente enfrentaba problemas para desarrollarse, como la ausencia de buenos puertos, los climas hostiles y la gran distancia entre los distintos puntos del territorio. Además, debido a los modelos de economía planificada, Rusia sufrió un estancamiento en su producción y el aislamiento ralentizó su desarrollo. Finalmente llegó el acabose en el año 1991 con el desplome del bloque del Este y la Unión Soviética. Una enorme cantidad de infraestructura terminó siendo totalmente abandonada, quedando inutilizada. Hubo conflictos políticos e incertidumbre. El cambio de modelo económico golpeó al sistema económico y a la población, empobreciéndolo. Hubo una gran cantidad de corrupción que degeneró la estabilidad para nuevas empresas. Todo esto terminó con el ascenso de grandes élites políticas de oligarcas mafiosos que controlan gran parte de los vastos recursos del país. A pesar de ser una potencia militar e industrial, Rusia está muy lejos de las predicciones que la ponían como un país cercano a Canadá, tanto en renta per cápita como calidad de vida.
Similar a Venezuela, Ecuador inició su explotación petrolera a gran escala a principios de los años 70, coincidiendo con la crisis internacional y los eventos de la guerra del Yom Kippur, lo que directamente le dio un gran beneficio a las exportaciones petroleras del Ecuador, por su posición geográfica. Aunque su petróleo era en su mayoría de calidad inferior al de Venezuela, el país obtuvo grandes ingresos. Empezó entonces un proceso de modernización en la infraestructura del país. Se construyó la central hidroeléctrica de Paute, se mejoró en gran medida las estaciones de comunicación satelital, especialmente la de Quito. Aparecieron oleoductos y la refinería de Esmeraldas. A su vez, la moneda ecuatoriana era la número 20 en valor a nivel mundial. Nuevamente, el despilfarro de los recursos y una élite política corrupta que depredó los beneficios terminaron por generar una crisis económica, hundiendo la economía a medida que Occidente se recuperaba hasta llegar a la quiebra y reemplazar su moneda por el dólar en 1999. Sin embargo, a diferencia de Venezuela, Ecuador sí diversificó su economía, principalmente en el sector primario. Esto debido a que en parte la calidad del petróleo ecuatoriano era inferior a la de Venezuela. De manera que a pesar de ser dependientes del oro negro, no terminó en una crisis tan aguda. Actualmente el país está en recesión a causa del desplome de los precios, venido con la revolución del fracking, pero se encuentra lejos de la situación que afronta Venezuela. El Brasil. Este país fue por largo tiempo la gran promesa de América Latina para el futuro. Eran muchos los expertos que apuntaban al Brasil como la siguiente gran potencia económica mundial. Sus razones eran su extenso territorio, su autonomía en abastecimiento de múltiples recursos naturales, como por ejemplo con el petróleo, la población joven y abundante mano de obra. Sin embargo, nada de esto fue suficiente para evitar un gran colapso económico y una recesión que es en la que vive actualmente el país, nuevamente causadas principalmente por la corrupción gubernamental y las grandes inversiones que no retornan ningún beneficio, lo que ha motivado un programa de recortes para paliar la crisis. En Brasil el Estado es grande, consume muchos recursos y el país cada vez pierde más por mantenerlo.